unos días se presentaba en la localidad de Taracena el libro Suite Alcarria. Se puede decir que es el tercero, sí, de una trilogía de poemarios que firma nuestro siguiente invitado, Jesús Orea, a quien ya enseguida le vamos a preguntar no solo por Suite Alcarria, sino por el resto y sobre todo por esta pasión que está demostrando por la poesía. Muy buenos días, Jesús, bienvenido de nuevo a la radio. Gracias, José Luis, un placer. Bueno, se presentaba en Taracena hace unos días, pero el libro salía a la luz, yo creo que hace ya como 10 meses o así, ¿no? Sí, fue en abril de 2023 cuando se presentó públicamente Suite Alcarria, que como bien has apuntado ya es el cierre de una trilogía poética que comenzó con Suite Comillas, que es la localidad cántabra a la que yo estoy tan vinculado desde hace casi 30 años y que fue la primera inspiración de entrar en el ámbito de la poesía, y después la continué con Guadalajara Suite Nocturna, dedicada exclusivamente a la ciudad de Guadalajara y desde una perspectiva de vinculación de Guadalajara a la noche, que ya nace en la noche de los tiempos, valga la expresión, Sí. puesto que ya hay una jarcha, la segunda jarcha concretamente, que habla de Guadalajara y el amanecer como un momento brillante, ¿no? Estamos hablando de vincular Guadalajara y la noche, pero no la noche y la fiesta. Eso es otra cosa, ¿no? Estábamos hablando de otra forma de concepto, ¿no? La jarcha dice que alegría, que la alegría es comparable cuando amanece en Guadalajara, ¿no? Ese es el origen de esa vinculación de la noche y Guadalajara que me inspiró para ese poemario. Y finalmente lo he cerrado con una suite dedicada a la comarca de la Alcarria, y con eso pues ahora ya comenzaré una nueva etapa, ¿no? Bueno, pues vamos a meternos ya directamente en esta Suite Alcarria, en este poemario que nos has traído, que es que además tiene una edición preciosa con unas fotos de las cuales también nos vas a hablar. Y cuéntanos, una pequeña reseña, o bueno, pequeña, no sé yo si se puede hacer pequeña, una reseña de Suite Alcarria. ¿Qué has querido contar en este libro? Bueno, pues Suite Alcarria es como sus hermanas mayores precedentes, Suite Comillas y Guadalajara Suite Nocturna, pues bueno, pues la expresión de mis sentimientos sobre una tierra que es la mía, que es la Alcarria, a la que muchas veces digo que estoy tan unido que no sé dónde termino yo y comienza la propia tierra, ¿no? Mi afección por ella es absoluta, y la inspiración que ella me motiva es tremenda, de tal manera que he acudido a la poesía para expresar algunos de los sentimientos que hasta ahora con la prosa y por muchísimos artículos que haya escrito, incluso algunos ensayos y libros, pues todavía no había conseguido transmitir esas sensaciones y sentimientos, y bueno, pues me he refugiado en la poesía. No sé si he conseguido un gran poemario, desde luego lo que sí he hecho es volcar esas afecciones mías hacia esta tierra, y bueno, al menos he procurado que materialmente, como tú apuntas, el libro sea un producto muy digno. Es una edición que ha patrocinado la Diputación, aunque trabajo para ella en el ámbito de cultura, pero quiero agradecer expresamente a las dos diputadas de Cultura, la anterior y la actual, que han apoyado este proyecto, Teresa Franco y Rosa García, que hayan tenido ya no solo la gentileza de patrocinar su edición, sino además que esta fuera una edición cuidada, porque a mí, no sé si ya por deformación profesional, siempre me ha gustado mucho cuidar los soportes, porque como nací en el periodismo, como muy joven en Flores de Abejas, pegado a una redacción y viendo materialmente cómo se hacía un periódico, pues siempre he querido que mi palabra, bien en formato prosa, bien en este caso en poesía, estuviera lo más arropada posible por una buena presentación material, y siempre acompañada de imágenes o de dibujos, como es el caso de esta Suite Alcarria, y como lo fueron de las precedentes. Sí, yo lo poquito que he ojeado del libro, las imágenes son impresionantes, enseguida hablaremos también de ellas. Es decir, no has ido a buscar sensaciones para plasmarlas en un libro, sino que a lo largo de tu trayectoria vital y laboral has ido acopiando sin saberlo todas esas sensaciones que de algún modo, tarde o temprano, tenían que salir, ¿no? Sí, José Luis, no he forzado absolutamente nada, no he ido bueno, y ahora voy a escribir sobre esto, me ha ido surgiendo, ¿no? Sí que tenía que darle una estructura, porque lo que tampoco podía ser es una poesía a borbotones, ¿no? Tenía que ser una poesía con un mínimo de estructura, con un mínimo de racionalidad y en su presentación, y con formalmente que el lector se encontrara con algo estructurado, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que hice fue crear 4 bloques distintos. Un primer bloque impresionista, al que le considero con un estilo impresionista, y es un poema
que titulo así, Poema impresionista de la Alcarria, con la técnica con la que los poetas impresionistas trabajaban, que era una copia de la pictórica, que era a base de rasgos en los que afloraban mucho los sentimientos y los sentidos, ¿no? El olfato, el gusto y demás. Vas dando pistas para que la imagen se componga dentro de la imaginación de cada uno. Eso es. Yo apunto trazos, digo cosas que me llaman la atención y sugiero escenas. Me lo consideré así, Poema impresionista de la Alcarria, y es el que abre el libro, ¿no? Luego hay una suite de las danzas, que es el título que tenía una suite del siglo XX de Bela Bartók, y pues he querido apropiarme de esa suite moderna para homenajear a 17 pueblos de la Alcarria, ¿no? Son los de referencia, están los que todo el mundo pensaría, ¿no? Pues Cifuentes, Brihuega, Trillo, Pastrana, Sacedón, Tendella, evidentemente están todos esos pueblos. También hay alguno que me apetecía que estuviera, que no tiene ni por población ni por historia ese bagaje, pero que quería que estuviera precisamente por afición, como es Taracena, ¿no? Mis raíces están allí. Eso te iba a preguntar, claro. tu querida Taracena, sí, queridísima. No fue casualidad que hace unos días se presentara allí el libro, ¿no? Efectivamente, no fue casualidad, fue causalidad. Mi madre es de allí, toda mi familia materna es de allí, y yo me siento de allí. Yo nací en Guadalajara, porque ya los niños de los 60 nos olvidamos de nacer en los pueblos, no por otra razón. Yo, si no hubiera nacido probablemente en Tarracena o en Galápagos, que es donde estaba entonces mi padre de maestro, ¿no? Pero me siento muy, muy vinculado a Tarracena, y además allí he pasado muchísimo tiempo, tengo casa y de vez en cuando paso allí algunos días, y estoy muy apegado a Tarracena, y quería que estuviera en el poemario, además un poema para mí muy sentido, se titula Los latidos de Tarracena, ¿no? En el que compara la tierra con un ser vivo, ¿no? Y como si tuviera corazón, y a través del préstamo que le hacemos los hombres cuando nacemos de ella y volvemos, ¿no? En esa biología y biografía circular que es nacer y volver a morir, ¿no? Así que, bueno, pues ahí, como te digo, es ese suite de las danzas, hay 17 localidades de la provincia. Luego hay una suite de los homenajes, que ahí es donde he querido también cambiar registro. En vez de lo anterior está todo escrito en verso libre, pero este bloque está escrito en rima clásica y en formatos clásicos. Hay liras, hay sonetos, hay décimas, formatos distintos que a mí siempre me han gustado leer, y he querido probarme, porque yo habitualmente escribo en verso libre, que es un poco la poesía que se hace ahora, ¿no? Pero me he querido probar, y bueno, pues he hecho un bloque entero que se titula la suite de los homenajes, basado también en una suite musical, en este caso de Falla. Y ahí lo que he hecho son homenaje a distintos aspectos de la provincia de Guadalajara, por ejemplo, a los paisajes más relevantes, las tetas de Viana, a parajes como el monasterio las ruinas del monasterio de la Salceda, en fin, o productos de la tierra, ¿no? Como la miel, el aceite, el vino, el esparto en la zona de la Alcarria Baja. Bueno, es una forma, como digo, de cambiar registro, que yo también me he querido probar, y la verdad es que estoy bastante satisfecho de ella. Además la completo con unas cancioncillas al estilo de las que Cela escribió en su viaje a la Alcarria, cuando pasó por los distintos lugares, y en este caso, pues lo que voy contando a ritmo y estilo de cancioncilla celiano, pues es los distintos sitios por los que pasó el propio Cela. Cuento el viaje a la Alcarria a través de cancioncillas. Es lo más singular de ese bloque. Y luego ya termino con una suite del viento. Yo he querido llamar el subtítulo del libro es Poemario al viento. Y hay una suite del viento, un poema dedicado a la Alcarria y el viento, porque yo defiendo una tesis, y es que la Alcarria nace donde muere el viento, ¿no? Y precisamente está dedicado, es el cierre del poemario, ¿no? Muy interesante. Claro, según me lo estabas contando, digo, esto es una especie de viaje a la Alcarria. De hecho, a ti te ha prologado Camilo José Cela Conde, y se pueden ver, digamos, puntos comunes, no sé, a la hora de descripciones costumbristas al estilo que podemos encontrar en el viaje a la Alcarria, ¿se pueden ver en este poemario también? Bueno, ¿O no era la intención? Ha de quedar claro que si alguien puso en el mapa mundial la Alcarria, aparte de la orogenia y la noche de los tiempos, evidentemente, fue Cela.
desde un punto de vista literario, si no es por Cela, la Alcarria sería una comarca más de las que hay en España, sin singularidad ni nada de relieve. Y bueno, pues no nos olvidemos que Cela fue un premio Nobel de literatura, es decir, su literatura era entendida, valorada, no solo en castellano, sino en aquellos idiomas a los que se tradujo, incluido el hindú o el chino o el mandarín, ¿no? Qué duda cabe que Cela está ahí, en la Alcarria, y siempre estará, su huella es indeleble. Y yo además es que admiro a Cela. Cela es un personaje denostado en los últimos años por alguna serie por su propia forma de ser, muy impostada y demás, pero desde un punto de vista literario es un grandísimo escritor y eso no lo voy a descubrir yo. Evidentemente, viajar por la Alcarria poéticamente es encontrarte con huellas de Cela, y yo encantado de encontrármelas. Lejos de huir de ellas, las he recogido y evidentemente en alguno de los poemas aparece incluso citas de su libro, además porque es que yo es un libro que no lo he leído, lo he estudiado. Mi padre era maestro y fue el primero que me dio una edición de Austral de Viaje a la Alcarria cuando yo apenas tenía 10 años, y desde entonces, pues para mí Viaje a la Alcarria ha sido mi Quijote particular, mi punto de referencia. Y por supuesto en este viaje poético a la Alcarria está. Lo que ocurre es que es un metaviaje a la Alcarria, va más allá. Cela viajó solo a una parte de la Alcarria, entró por Guadalajara, subió por Tarracena hasta Torija, se bajó por el Valle del Tajuña hasta Cifuentes, y de Cifuentes cayó al otro costado de la Alcarria a través de Sacedón, Pastrana, Tendilla, ¿no? Pero se dejó 2 Alcarrias o 3 Alcarrias. Se dejó, por ejemplo, la Alcarria que hay entre Ita y Jadraque, que es una transición a campiña y a serranía, pero no deja de ser Alcarria de libro. Los cerros cónicos de Ita y de Jadraque son libros, o sea, cerros alcarreños de libro. Y tampoco estuvo en la Alcarria de Cuenca, y ni en la de Madrid, porque hay muy poca gente la de Cuenca es más conocida, sobre todo el partido judicial de Huete, ¿no? Que es el que limita con Sacedón, con la parte de Sacedón de Guadalajara, ¿no? Pero no se acuerdan que hay una parte de Madrid que es la limítrofe precisamente a esa zona de Pastrana e incluso también de Mondeja, Sacedón, que es Alcarria, geográficamente Alcarria. Estamos hablando de Chinchón, Campo Real, ese tipo de pueblos. Si pasamos de Guadalajara a ella, los paisajes tienen una continuidad. Bueno, pues yo he querido acordarme de ellos. De hecho, hay una pieza dedicada a la Alcarria de Madrid y a las Alcarrias que no son de Guadalajara, la de Madrid y a la de Cuenca. Y, por supuesto, también hay un poema dedicado a Ita y otro a Jadraque, que son 2 lugares que me han inspirado siempre muchísimo y están ahí. Así que está Cela ahí, por supuesto, porque tiene que estar, pero como te digo, es una metaviaje a la Alcarria, va más allá del viaje a la Alcarria. Como decías hace un momento, tú empezaste hace muchos años tu labor no como escritor, sino como periodista. Actualmente todavía mantienes una columna de opinión en Guadalajara Diario. ¿Y dónde termina el periodista y comienza el escritor? No digo que a partir de ahora dejes de desarrollar tu labor como periodista, sino, no sé, creo que me sería bastante complejo cambiar de modo, por así decirlo, ¿no? De uno más descriptivo a otro más creativo. ¿Cómo se hace ese proceso? Bueno, pues es un proceso que llegó naturalmente. Bueno, yo tuve la suerte de caer en las mejores manos posibles en ese momento en Guadalajara, que eran las de Salvador Toquero, persona absolutamente imprescindible en mi biografía. Con apenas 16 años yo entré en la cuadro de redacción de Flores y Abejas, él era el director, y era un director que además de ser un gran periodista, era un gran escritor. Entonces, por emulación se aprende casi todo, ¿no? Y yo quería emularle. Para mí era un mito. Primero porque como persona era maravilloso, tenía una bonomía excepcional, era una grandísima persona que me cautivó desde el principio. Yo no necesitaba tener un segundo padre. Mi padre me llenaba muchísimo, porque además era un gran maestro y una persona que siempre conmigo tuvo un trato especial. Pero me encontré un segundo padre sin yo buscarlo, que fue Salvador Toquero, que me inició en el periodismo, que me enseñó las herramientas básicas del periodismo, pero sobre todo ya me comenzó a abrir al camino de la literatura. Porque él dijo desde el principio que mi forma de escribir tenía algo más, que iba más allá del periodismo. Es más, algunas veces hasta me corregía y me decía, ten cuidado porque esto es una mera información y estás mezclándola con un poquito de opinión. ¿Por qué? Porque tienes criterio. Dice, no mezcles información con opinión.
si quieres, y por un lado la información, por otro la opinión. Y lo segundo, cuando estás escribiendo un reportaje, bueno, puede caber una cierta literatura si puede aportar algo, pero en otros géneros del periodismo, la literatura y el propio periodismo, bueno, pues es muy difícil que casen, ¿no? Bueno, pues él sí que me intentó enseñar a ello. Fui un alumno regular solo, pero el tiempo, al final, termina uno sabiendo más por viejo que por diablo, como dice el refrán, ¿no? Bueno, fue pasando el tiempo, yo seguí haciendo periodismo, lo he hecho no solamente escrito, he hecho radio, fui un tiempo director de los informativos de la SER en su primera etapa, en el 82, también fui corresponsal de Radio Nacional de España, el último que hubo, antes de que se montaran los estudios. También tuve mi experiencia en la televisión, durante un tiempo tenía una tertulia fija y, bueno, ¿cuándo comienzo a escribir? En realidad escribir he escrito siempre, desde muy joven, incluso antes de empezar con Flores y Abejas a colaborar, yo ya en los salesianos hacía mis pinitos. Pero cuando comencé a publicar, pues fue mi amigo y hermano Javier Borovia, al que nunca me cansaré de referirme con todo el afecto y todo el agradecimiento del mundo, quien cuando yo dejé la política, en la que transité coyunturalmente unos años, entre el 99 y el 2007, me propuso una cosa, que era recuperar mis artículos de una columna que tuve mucho tiempo en Flores y Abejas, que se llama Luces de Bohemia, recuperarlos, seleccionarlos, actualizarlos algunos porque no habían envejecido del todo bien y conformar un primer libro. Nació así 125 Luces de Bohemia y todo vino rodado. Ese libro se publicó en el año 2011 y 13 años después son 13 ya los libros que tengo publicados en distintos géneros. Unos son el reportaje, otros son el ensayo biográfico, como Vuelo Vallejo y Guadalajara, que es un libro al que tengo especial afección. Otros son didácticos, como Guadalajara para niños o Viaje a la Alcarria en familia. Y últimamente pues he querido experimentar en la poesía un género en el que no había escrito hasta hace 3 años, no había publicado, pero sí había escrito y desde luego siempre es un género al que he estado cerca porque soy un gran lector de poesía desde muy joven. Y muy trabajador por lo que me estoy dando cuenta, porque sacar 13 libros en 13 años también tiene su aquel. Por cierto, decíamos que Suite Alcarria es la culminación de una trilogía, pero yo no sé si va flotando por tu mente a una suite serrana o una suite campiña o no sé, una suite por los páramos. Yo no es por pinchar, pero... Bueno, vamos a ver, evidentemente algo tendré que hacer en su día sobre el resto de la provincia de Guadalajara. Dudé mucho sobre, en vez de circunscribirme a la Alcarria, que fuera una suite más guadalajareña, más de todos los territorios, porque además tengo vinculación con todos ellos, por razones incluso familiares. Es una cosa curiosísima. Pero finalmente decidí por la Alcarria porque me parecía que era más poético una comarca como ella y precisamente por seguir un poco esa huella de Cela que tú hablabas antes, aunque luego decidí superar las huellas de Cela, no en calidad, sino salirme de ese territorio exclusivamente celiano, ¿no? Vamos a ver, lo dejo ahí aparcado, efectivamente, no dudo recuperar esa filosofía de hacer poética de la tierra, de algo pegado a la tierra, como ha hecho hasta ahora, comillas, Guadalajara y la Alcarria, que son mis territorios más cercanos y más afectivos, pero ahora mismo estoy transitando por una poesía más convencional y más generalista, ¿no? Después de pegarme a la tierra he querido salirme de ella, intentar separar mis raíces de ella para poetizar sobre sentimientos o sensaciones más convencionales, sobre el amor, sobre la amistad, sobre la palabra, ¿no? Y bueno, pues afortunadamente hasta ahora la inspiración me ha ido llegando y tengo 2 poemarios ya terminados, uno que he tenido la suerte de firmar contrato con una editorial general nacional, o sea, poética nacional, que es Valparaíso, una editorial granadina que está publicando a los mejores autores en estos momentos. Y bueno, pues tuve la suerte de enviar el original y bueno, pues superó el corte, por decirlo de alguna manera, que no es fácil, porque me contaban que más o menos un 1 o un 2% de los originales que llegan terminan siendo libros. Bueno, pues tuve esa suerte de que consideraran que el mío tenía calidad. Y espero tenerlo en la calle no tardando demasiado. Supuestamente está ya en diseño de maquetación, estaban ya ultimando la portada y confío incluso en que antes si no el Día de la Poesía, que es muy cercano, ya cuando comienza la primavera, el 20 de marzo, sí al menos para el Día del Libro, el 23 de abril, o al menos la Feria del Libro de Guadalajara pudiera estar. No me importa decir el título, se titula Ha callado el silencio, que está inspirado en unos versos de Octavio Paz y además un poco es el arranque de alguien que por fin
va a hacer poesía generalista, ¿no? Y es eso, ha callado el silencio. Es una paradoja, pero en el fondo, ¿qué es lo que calla el silencio? Por la palabra, ¿no? Y tal. Y luego tengo otro poemario ya casi ultimado, pero ese está más todavía en fábrica, todavía me quedan matizar algunos, por ejemplo, la estructura, aunque sí que ya tiene una serie de poemas y una línea preparada, e incluso el título. Ese de momento me lo guardo porque no es definitivo. Bueno, vamos, que no paras, que para ti el día debe tener 25 horas porque si no, no me lo explico. En fin, vamos a Es ir... que mi vicio es escribir, es lo que hay. Vamos a ir finalizando la entrevista, no sin antes hablar de lo que hablábamos antes, la edición de la suite alcarreña, que es preciosa y que viene cargada de unas imágenes sorprendentes, ¿no? Tú tienes tu fotógrafo de cabecera, claro. Bueno, él tiene, porque el grande en esto es él. Yo soy, comparado con él en la fotografía es un grande y yo en el mundo de la literatura soy muy pequeño, ¿no? Me estoy refiriendo a Nacho Abascal, queridísimo amigo desde muy joven, es una persona tan buena que es incapaz de no ser amigo de todo el mundo que le conoce, porque tiene una bonomía tal que rápidamente empatizas con él. Pero bueno, yo tuve la suerte de conocerle ya un poco más de adolescentes, en la primera juventud. Siempre nos hemos llevado muy bien y siempre le he admirado por ser un fotógrafo excepcional. Sobre todo, yo creo que hay pocos fotógrafos. Guadalajara es una provincia de maravillosos fotógrafos, extraordinarios fotógrafos, pero yo creo que en fotografía de paisaje hay pocos de la categoría de Nacho. Y bueno, pues siempre que he podido he acudido a él para, digamos, que mis limitaciones a través de la palabra las completara él con imágenes realmente contundentes y bellas que me arroparan. Me ha arropado en muchos proyectos, en Guadalajareando, que es mi gran proyecto editorial, por ser un libro de gran formato y dedicado a 36 parajes de la provincia en formato reportaje, y él ya puso las fotografías, son casi 300 las que iban en ese libro, realmente espectaculares, y bueno, pues también estuvo en Suite Comillas, él tiene raíces santanderinas, su padre desciende de Santander, es de Santander, y él tiene casa allí en Santander, y bueno, pues pasamos un día muy agradable haciendo las fotos para aquel libro. También me hizo Guadalajara Suite Nocturna, y finalmente me ha aportado las fotografías de Suite Alcarria, que por darle un punto de originalidad, lo que hemos hecho son fotografías tomadas con dron. Son perspectivas aéreas, imágenes por tanto nunca vistas, y que bueno, pues realmente enriquecen muchísimo el libro, junto con los dibujos de otras dos personas que me han acompañado en esta trilogía, que son ya dos artistas plásticos. Uno, David Pasamontes, que fue Premio Provincia de Guadalajara de Dibujo Antonio del Rincón hace 8 años, un gran artista plástico, que tiene premios a nivel nacional infinitos, es profesor de dibujo titular en Griñón, en Madrid, y además una persona con una empatía tremenda. Bueno, pues nos conocíamos precisamente porque también veraneaba en Comillas, e iniciamos el proyecto de Comillas, siguió en Guadalajara Suite Nocturna, ha estado conmigo Suite Alcarria. Y finalmente, pues también me ha acompañado, y lo agradezco mucho, mi hija Ana, ella es arquitecta y tiene muy buen gusto y muy buen criterio para cualquier cuestión relacionada con las artes plásticas y visuales, y bueno, pues también ha hecho algunas sobre todo los bloques de apertura de los capítulos los ha diseñado ella. Y bueno, pues hemos conformado un equipo que, como te digo, yo soy el más flojo de ellos. Pero bueno, hombre, algo tendrá el agua cuando la bendicen, ¿no? Que nadie puede, o sea, no todos podemos, digamos, presumir de esa trayectoria que aquí se ha descrito, además de la reseña del libro, y que evidentemente como producto ha tenido todas estas publicaciones y lo que de Rondare Moreno, ¿no? Como se dice. Suite Alcarria es un volumen indispensable para pasar un buen rato viendo la visión de Jesús Orea de parajes que seguramente todos hemos recorrido, hemos conocido varias veces, pero que siempre es bueno recrearse en los mismos desde otros sentimientos, ¿no? ¿Dónde podemos adquirir Suite Alcarria, por cierto? Es un libro novenal que la Diputación editó precisamente para fomento de la literatura. A través de la propia Diputación se puede obtener, está en todas las bibliotecas municipales de la provincia, y es un libro de fácil, o sea que sin ningún problema se puede, si hay una persona interesada, si se dirige a Diputación se lo van a dar. Mi intención precisamente es que fuera un libro que no fuera para la venta, porque mi ánimo al escribirlo no era ni mucho menos lucrativo, sino todo lo contrario. Cedí los derechos de imagen a Diputación y
y además encantado porque tengo que estarle muy agradecido porque es la institución que me da de trabajar, pero a la vez hasta ahora pues me ha apoyado te respalda en los ese tipo de sucesivos proyectos. diputados han sido muy sensibles con mi línea de escribir, también porque evidentemente está vinculada a la propia provincia y han considerado que debía ver la luz, y bueno, pues fui yo el primero que quise que no fuera de pago esta edición y que se pudiera acceder a ella a través de la propia Diputación, sobre todo de las bibliotecas públicas y los clubes de lectura, que es donde más se está moviendo. Pues ya lo han escuchado, más facilidades no se pueden dar. Soy Alcarria, ya estamos tardando en echarle un vistazo, en leérnoslo y en disfrutarlo. Seguramente lo vamos a disfrutar muchísimo por todo esto que nos ha contado aquí su autor, Jesús Orea Sánchez, a quien ya le damos de nuevo las gracias por haberse acercado a Es Radio a darnos estos ratos tan agradables que nos regala. Te seguimos leyendo en Guadalajara Diario, en tu columna de opinión, que a la que tanto jugo se le saca también, por cierto. Yo también escuchando y viendo. Gracias.